en lo que es el ámbito de la psicoterapia y la psicología aquí en el Perú. En esta oportunidad voy a brindar una conferencia sobre el tema de la ansiedad y cómo esto está relacionado con el trauma relacional. Y también vamos a ir viendo algunos recursos terapéuticos a lo largo de esta hora que pueden ayudarnos a cómo ir ampliando nuestros bagaje de recursos en relación a esta temática. Eh, Les doy la cordial bienvenida a todos los presentes y si pueden ir prendiendo sus cámaras también para poder conocerlos, saber de dónde vienen, quiénes están aquí presentes también, sería también genial en ese sentido. Ujú. Más aún porque vamos a desarrollar una actividad vivencial, ¿no? La idea de este taller también, de esta conferencia taller, es que podamos desarrollarlo lo más dinámica posible para que ustedes también se lleven un poco de este trabajo de forma vivencial en sus propias prácticas o en sus propias actividades profesionales. Ujú. Espero poder verlos, ¿no? La idea es poder contactarnos con ustedes. Ajá. Y si alguien tiene alguna dificultad en cuanto al tema de la cámara, también nos va comentando. La idea es que la presencia surge de la interacción con el otro. Y para mí es muy importante poder conocerlos, mirarlos, ver que están aquí presentes, no solamente desde la escucha, sino también desde el cuerpo. Entonces vamos a ir invitando a que Néstor, Elizabeth, Diana y Alison, ah, muy bien, mucho gusto. Veo que ha ido aprendiendo Alison, mucho gusto. Espero que ahí te veo. También te veo, Elizabeth. Gracias también por prender tu cámara y poder conocerte. Por lo menos corporalmente vamos a ir conociéndonos aquí. Néstor, también muchas gracias por prender tu cámara. Justamente el día de hoy vamos a trabajar algo muy importante, que es la vía del cuerpo. Cómo el cuerpo también es una vía ah, donde se ha ido alojando el trauma a lo largo del tiempo. Y también el cuerpo si bien es cierto, es un espacio donde queda fijada la experiencia traumática, también es un espacio para la recuperación emocional. Entonces vamos a ir como teniendo estos diferentes espacios para poder ver. Eh, lo que sí me gustaría de repente por el chat, para ir conociendo con quiénes estoy, pueden presentarse por el chat, ponen ahí su nombre, si son psicólogos o de otra profesión, lo colocan ahí también, o para poder saber con quiénes estoy, si son estudiantes de psicología, egresados, psicólogos, terapeutas, ajá, como para ir sabiendo también, ir conociendo también con quiénes estoy un poquito relacionándome el día de hoy, ¿no? Gracias, Marilú. Me dice que está en la universidad en la biblioteca, pero que en la PC no le permiten activar la cámara. Ok, te agradezco mucho por comentarme eso, Marilú. Es para mí muy valioso también que lo escribas. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema del trauma. Eh, para eso voy a compartirles también, tengo unos PPTs, unas diapositivas que nos van a permitir como tener una orientación del trabajo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, la conferencia del día de hoy es ansiedad y trauma relacional, recursos terapéuticos. Ujú. Y, y si empezamos por ahí, creo que es importante un poco definir, ¿no? Como para saber también eh, qué entienden ustedes por ansiedad. Vamos a empezar desde ahí primero, ¿no? ¿Qué entendemos por ansiedad? Ustedes pueden ir colocándolos también en el chat. ¿Qué entienden cuando una persona está en un estado ansioso, ¿no? ¿Qué podemos nosotros mirar? Hay diferentes enfoques, por si acaso, ¿no? Hay diferentes enfoques para poder mirar el tema de la ansiedad, ¿no? Y cada enfoque tiene algo similar y algo distinto. Para algunas personas, la ansiedad es vista como una respuesta emocional de evitación, por ejemplo. Si lo vemos así, algunas personas lo colocan a la ansiedad como una respuesta emocional
eh, que produce una evitación. Ujú. La persona, ajá, exacto, muy bien, por ejemplo, Néstor, y muchas de las investigaciones actuales comentan que la ansiedad tiene una base fisiológica, emocional del miedo. El miedo es una emoción principal en la que está basada la ansiedad, vamos a llamarlo así. Ujú. Eso se ha comprobado, en las investigaciones esto lo menciona. Otro aspecto que Marilú menciona, importantísimo, es el componente cognitivo que tiene la ansiedad. Es decir, tiene un componente cognitivo en la que la persona está anclado en el imaginario, en la experiencia del futuro. Es decir, la persona se proyecta el futuro cuando estás en un estado ansioso. La persona está en un estado ansioso, hay una preocupación, muchas veces excesiva, cuando sale de los límites de la normalidad, por el futuro, por lo que va a pasar, por el sinfín de posibilidades. Ajá. Allison dice un tema interesante, está acompañada de síntomas fisiológicos. Efectivamente, la ansiedad está acompañada de síntomas fisiológicos. ¿Cómo cuáles? La hiperactividad, hiperactivación. De repente en ese momento las pupilas avanzan, movimientos del cuerpo, sudoraciones, ¿qué más? Temblores, la persona empieza a tartamudear en algunos casos. Ajá. Entonces hay una respuesta de activación fisiológica. Sí, interesante. Taquicardia también, la respiración como que se bloquea. Ujú. A la persona siente como una sensación de nudo en el pecho. Entonces, interesante, porque aquí ustedes ya manejan lo que es el tema de la ansiedad. Saben que tiene un componente cognitivo, un componente emocional y un componente conductual. Entonces, para algunas personas, y por ejemplo desde las terapias humanistas, la ansiedad es definida como aquella, aquel proceso en la que la persona deja, tiene un exceso de energía. Hay un exceso de energía que no le permite vivir de forma regulada, equilibrada en su vida. La persona está constantemente acumulando tensión, incomodidad, una sensación de malestar que no permite su descarga en ese sentido. Ajá. Y esto puede deberse a múltiples situaciones. El tema está que todos nosotros tenemos ansiedad, todos, todos tenemos ansiedad como parte de. Sin embargo, sucede que algunas personas el estado de ansiedad lo mantienen de manera crónica y permanente. Están constantemente en un estado de ansiedad, constantemente, y que no les permite disfrutar y tener una adecuada calidad de vida. Los síntomas de ansiedad pueden devenirse o deberse a situaciones cuando son crónicas e intensas, pueden deberse a situaciones traumáticas derivadas o originadas desde nuestra infancia. Entonces, ¿cómo se relaciona la ansiedad con el trauma? Justamente el trauma, una de las consecuencias de la experiencia traumática es la ansiedad. Ajá. Y ahora vamos a ver a continuación justamente aspectos importantes relacionados con la ansiedad. Pero para ello haremos un pequeño ejercicio, ¿no? Para que no tengamos tanta teoría y podamos eh, como anclar la experiencia y tenerla primero a nivel de registro corporal y luego a nivel cognitivo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí?
Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y luego de ahí nos dedicaremos y nos enfocaremos nuestra energía en poder conocer algunos recursos terapéuticos sobre esto. Bien, veamos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio vivencial, así que les pido que prendan sus cámaras, estén aquí atentos a lo que vayamos a hacer. Les voy a pedir la mayor disponibilidad posible para que veamos cómo esto de la ansiedad y del trauma son aspectos ya no abstractos, sino concretos dentro de nuestra realidad general. ¿Sí? Vamos a, vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo un ratito. Un ratito. Creo que aquí También tengan a la mano más tardecito les voy a pedir que tengan a la mano una hoja bond, unos colores, para desarrollar un par de ejercicios que nos permitan tener esto que les menciono sobre el tema de la ansiedad. Muy bien, muy bien. Entonces veamos, ¿sí? Veamos. A ver, creo que estoy compartiendo pantalla. Ah, creo que se ha ido la pantalla, ¿no? Ya. Muy bien, veamos. Les voy a pedir, sin la necesidad de cerrar los ojos, quiero que traten de observar el espacio que está a su alrededor. Traten de mirar lentamente las paredes, la luz, las personas, los objetos del salón. Vas mirando alrededor lo que hay de ti. Mientras vas observando todo lo que hay alrededor, empieza a hacer contacto directo con tus pies, ya sea porque estés parada, sentada, echada. Observa tus pies. Siente cómo están tus pies en este momento. ¿Están relajados? ¿Están tensos? ¿Cómo lo sientes? Si hay como un estirón o hay hormigueo, ¿cómo lo sientes los pies? Vaya registrándolo en tu mente. Y, y ahora observa tu respiración. ¿Es lenta? ¿Es rápida? Date el permiso de observar tu respiración sin controlarla. Trata un poquito de soltar el control. Solo deja fluir un poco esto. Centra tu atención en tu respiración sin forzar las cosas, estando tú presente solamente.
Si aparece un recuerdo, una idea, una imagen, déjala ir por un ratito y solo céntrate en la respiración. Observa ahora cómo está tu cuerpo, cómo lo percibes. ¿Está activado, apagado, agitado, tenso, relajado o incluso cansado? Toma conciencia de tu cuerpo, de cómo se encuentra hoy en día, ahora, y dime, ¿qué pensamientos están presentes en este momento, tuyos? ¿Qué tipo de pensamientos están aquí presentes? Estoy pensando en lo que va a pasar después, simplemente estoy desconectado de pensamientos, estoy pensando lo que hice antes. ¿Qué emociones están más cerca de ti en este momento? Ansiedad, tristeza, enojo, alegría, serenidad. Ajá. ¿Y qué sensaciones corporales notas en tu cuerpo? Siento como que de repente algo que me pesa acá en la espalda, siento sudoración en el cuello, siento frío en mi pecho. Registran los tres aspectos: emoción, pensamiento y sensación. ¿Qué pensamientos aparecen en mí? ¿Qué emociones surgen en este momento? ¿Y qué sensación o registro corporal aparece? Ujú. Me apareció pensamientos antiguos, de repente la emoción me pareció un poco de tristeza, serenidad, calma, o por el contrario, también, ¿qué sensación apareció? Un dolor en la espalda, un cosquilleo en el estómago, y regístralo, ¿sí? Regístralo. Y ahora mira, observa si algo cambió del inicio, aunque sea un poco. De repente ahora estoy más como consciente de lo que estoy haciendo. ¿Y dónde apareció un poquito más la ansiedad? ¿En el pensamiento, en la emoción o en la sensación corporal? ¿Dónde percibieron un poco la ansiedad? Si la percibieron la ansiedad en el pensamiento, entonces estuvieron como pensando en cosas del pasado o en cosas del futuro. Si estuvieron más en la emoción, había como que una sensación de miedo,
de malestar, en alguna parte, eh, ajá, o si es que estuvo en el cuerpo, había como una especie de repente, de temblor, taquicardia, sudoración, o un dolor en la espalda, o una tensión en la sien, en donde ligeramente percibieron la ansiedad. Mm. Muy bien, a ver, por el chat de repente pueden ir colocando sus respuestas, pueden ir comentando también por el chat. ¿Cuál es la vía más consciente que tienen ustedes? ¿La vía del pensamiento, la vía emocional o esta vía de registro sensorial corporal? ¿En dónde han estado más conscientes? O en las tres vías también puede ser. Ajá. ¿Dónde apareció el malestar? ¿Cómo te puedes dar cuenta que apareció una experiencia de ansiedad? Bueno, había algo que yo quería distraerme. Cuando sentía un poquito de malestar, quise distraerme con algo diferente. Había una sensación de control, una parte de mi cuerpo estaba tensa o había una emoción como acumulada y no expresada. Ahí es donde se manifiesta la ansiedad. Ajá. ¿Qué les pasó a ustedes? Algunos mencionan estuvieron desconectados y la desconexión, por ejemplo, podría interpretarse de diferentes maneras, dependiendo también de cómo, a qué te refieres. Puede estar desconectado como en estado de calma o puede ser en estado de desconexión, como que no siento nada. De ahí vamos a hablar sobre eso también. Otros, por ejemplo, tenían dolor en el área cervical, pesadez en el pecho. Yolanda mencionaba de las tres vías. Jocelyn hablaba acerca del pensamiento, la preocupación fue el futuro y la tensión en la parte frontal. Y Elizabeth habla de la vía de pensamiento. Algo muy importante es que hay un aspecto importante en el trabajo de la ansiedad. La mayoría de las personas que viven experiencias de ansiedad no son conscientes de su propia ansiedad. Y cuando yo digo ser conscientes de la ansiedad, no es suficiente decir estoy ansioso. Ojo, porque hay algunas personas que pueden decir, sí, profesor, yo soy consciente de mi ansiedad porque sé que tengo ansiedad. No es suficiente que catalogues que tienes ansiedad para recién ser consciente de tu propia ansiedad. Para ser consciente de la ansiedad, que es el primer paso, para salir de este estado de incertidumbre, es que la persona sea consciente de su estado emocional, de su estado cognitivo y de sus sensaciones corporales. Eso es lo primero que la persona necesita reconocer en sí mismo para poder salir de este cuadro de ansiedad. Y justo estas características, cuando están conectadas con el trauma, la persona está como fragmentada de sus emociones, de sus sensaciones y sus pensamientos. Por eso este ejercicio que hicimos es un ejercicio introductorio que va a permitir que la persona empiece a anclarse en su experiencia. Es como que este es un calentamiento para ver cómo está el mapa de la persona.
en cuanto a pensamientos, emociones y sensaciones. ¿En dónde está más consciente y en dónde no? ¿En dónde está más anclada la ansiedad? Si la ansiedad está más anclada en pensamientos, entonces vamos a trabajar justamente con ellos. El abordaje de los pensamientos es distinto que el abordaje de las emociones y un poco distinto del trabajo del registro corporal. Muy bien, ahora vamos un poquito a la parte teórica de este ejercicio. Este ejercicio tiene su aspecto teórico. Miren, muy bien. Y para poder hablar acerca de ello, vamos a considerar 5 teorías principales relacionadas con la experiencia traumática o con el trauma relacional. En primer lugar, por ejemplo, Laura Pers nos expresa de que el trauma relacional es una forma de interrupción con el contacto y la capacidad del organismo para orientarse en el aquí y el ahora. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la persona entra a un estado de bloqueo, de evitación, y que no tiene los suficientes recursos para poder centrarse en el presente. Entonces, usa la ansiedad como una forma de interrupción para no estar en contacto con la experiencia presente, para salirse de la experiencia presente, ya que no cuenta con los recursos necesarios para tolerar el malestar. John Bowlby, por ejemplo, orientado a las teorías de apego, mencionaba, por ejemplo, que el trauma relacional surge de fallas repetidas en el vínculo de apego que impiden construir una base segura. Para las teorías de apego, la seguridad es una base importante para poder explicar qué sucede en el trauma. En la experiencia traumática, el niño no recibió una base segura, un soporte de apoyo, y lo que hace justamente a partir de esto es, eh, al no tener un soporte de apoyo externo adecuado, equilibrado, la persona empieza a manifestar ansiedad. El niño, el adolescente empieza a manifestar ansiedad. Pero estas no se dan, recuerden, ¿ah? Simplemente por una experiencia particular, sino son repetidas situaciones en la que el vínculo de apego dejó de ser seguro para el niño. Por otro lado, vamos a encontrar también a Steven Porges, que él también nos menciona acerca de la teoría polivagal. Es un aspecto también importante para poder explicar el trauma, la teoría polivagal. ¿Qué pasa con esta teoría? El trauma altera la neurosección de seguridad, manteniendo al sistema nervioso en estado de amenaza o colapso. El organismo aprende a vivir en un estado de alerta, defensa y protección. Su teoría está basada mucho en la neurobiología y él menciona de que hay una alteración en el sistema nervioso en la que la persona tiene que ingresar en un modo alerta o en un estado de amenaza o incluso llega a colapsarse emocionalmente. Así que por esta experiencia traumática, el organismo, la persona, aprende a vivir en un estado de alerta constante. ¿Sí? Luego de ello, tenemos también a Judith Hellman.
¿Qué sucede con ella? Por ejemplo, ella nos habla de algo muy interesante, que es el sistema de apego. El sistema de apego orientado al trauma complejo. ¿A qué me refiero con el trauma complejo? Este es un término que desde hace unas décadas se trabaja mucho en la investigación. El trauma complejo es vista como aquellas experiencias que el menor, que el niño ha vivido de manera crónica, consecutiva y permanente, experiencias de negligencia, de abandono moral de parte de sus padres, de sus progenitores. El trauma complejo, a diferencia del trauma por estrés postraumático, tiene que ver por el cúmulo de experiencias de abandono que el menor ha sido expuesto, lo que hace que la persona pierda conexión con uno mismo, con su propia identidad, así también con el mundo. Obviamente, esto afecta su autoestima y su capacidad para confiar. Recuerden que el trauma complejo surge de experiencias tempranas de constante exposición. Ahora vamos a hablar más de trauma complejo. Ya, es más, está en los manuales también psiquiátricos. Daniel Siegel también nos menciona acerca del trauma y él dice de que la mente se relaciona en conexión con el otro, en la relación, y el trauma altera la integración emocional y la regulación con el otro, y la mentalización también. ¿Qué es mentalizar? Es como darme cuenta de lo que al otro le está pasando, entender sus señales, ser capaz de mentalizar quiere ver con esto, tiene que ver con esto, ¿no? Entender la experiencia del otro. Hay una alteración en el vínculo relacional. No es solo neurobiología a nivel del sistema nervioso, también hay una alteración en la conexión con los otros. ¿Cuáles son las propuestas que ellos mencionan para la intervención terapéutica? Por ejemplo, Laura Pers mencionaba de que el contacto empieza con los sentidos. Toda persona que necesita recuperarse de una experiencia traumática necesita trabajar con los sentidos a nivel sensorial, registrar su cuerpo, el olfato, el oído, la visión, la percepción de la visión. Todos los sentidos necesitan ser nuevamente reintegrados. Y también menciona Laura Pers la importancia en centrar al paciente en la experiencia del aquí y la ahora. Mientras que John Bowley, por ejemplo, mencionaba de que la intervención en trauma tenía que ver con establecer una base segura de confianza para restaurar la seguridad personal en el paciente. El vínculo de confianza era un aspecto importante para John Bowley, para la recuperación. Steven Porges, por ejemplo, menciona que la sensación de seguridad emerge primero en el cuerpo, antes del pensamiento consciente. Y esto es muy importante que ustedes sepan, porque a veces cuando trabajan con ansiedad, principalmente por experiencias traumáticas, los terapeutas se van de frente al pensamiento, cuando de repente hay una alteración en el sistema nervioso y a nivel corporal, pero trabajan el pensamiento. Borges decía que la experiencia corporal es antes del pensamiento, cuando se trata del trauma.
¿sí? Eso es lo que decía Porges en su investigación. ¿Qué cosa es lo que sucede con Judith, por ejemplo? ¿Qué es lo que opina acerca de ello? Bueno, cuando hablábamos del trauma complejo hace un momento, estábamos mencionando acerca del trauma complejo. Judith, por ejemplo, menciona la importancia también de recuperar esa conexión, basada en la seguridad, la reconstrucción del vínculo y la recuperación del control personal. Mientras que Daniel Siegel mencionaba también que la relación con el otro y la regulación y la corregulación eran aspectos importantes para recuperarse de una experiencia traumática. Y voy a explicarlo a través de este esquema, cómo la ansiedad se relaciona con el trauma. Miren, por ejemplo, miren aquí. En primer lugar, el trauma relacional es visto como las experiencias repetidas de inseguridad, invalidación y negligencia en vínculos significativos, que van a alterar mi sensación de seguridad emocional, corporal. Recuerden, ¿sí? Experiencias repetidas de inseguridad, de invalidación, de negligencia en vínculos significativos. Y van a alterar mi seguridad, mi corporalidad y mi emocionalidad. Entonces, ¿esto qué consecuencia va a traer en la persona de haber vivido experiencias de inseguridad? Por ejemplo, bueno, esto va a traer como consecuencia la inseguridad vincular, dificultad para sentir confianza y estabilidad en las relaciones, debido a las experiencias tempranas de apego inconsistente o amenazante. Entonces, la persona, después de haber vivido un ambiente de negligencia, empezó a sentir desconfianza en las relaciones vinculares. Entonces, prefería o alejarse o tener vínculos esporádicos o vínculos, como se dice, relaciones casuales. ¿Por qué? Porque no tiene esa confianza o esa seguridad para establecer un vínculo profundo. Esto también conlleva a un estado de hiperactividad o hipervigilancia, el estado persistente de alerta. El organismo permanece en estado atento, de peligro, aún hubieses y situaciones seguras. También tenemos las desregulación del sistema nervioso. Hay una dificultad para recuperar el equilibrio emocional y fisiológico. Por ejemplo, la persona está tensa, sobresaltada, desconectada de sí mismo. Y esto conlleva a una ansiedad crónica. Entonces ya la persona está en un estado, ya de adulto, está en un estado constante de activación sostenida de preocupación, de tensión, de anticipación frente a posibles amenazas, como una forma de supervivencia aprendida. Es decir, ya la consecuencia del trauma relacional es esta ansiedad crónica que la persona utiliza como un mecanismo de adaptación para sobrevivir. ¿Sí? Eso es como, veamos cómo se va formando, ¿no? Del trauma relacional a la ansiedad crónica. ¿Cuál es un poquito el camino? Y miren, el trauma
transforma el cuerpo en un organismo preparado para sobrevivir, incluso cuando el peligro ya terminó. Miren esta frase de Benzel. El trauma transforma el cuerpo en un organismo preparado para sobrevivir, incluso cuando el peligro ya terminó. Aún el peligro ha acabado, el cuerpo se va a transformar en un organismo que está constantemente preparándose para sobrevivir. Por eso es tan importante trabajar con la vía corporal para restaurar el equilibrio. Les voy a enseñar un ejercicio que se suele trabajar para explorar y reparar experiencias traumáticas. ¿Sí? Ok. Para ello les pido que todos puedan como tener una hoja a la mano. ¿Sí? Una hoja, un lápiz, y tienen su borrador a la mano también, y también prenden sus cámaras para poder ver el proceso de cómo van a hacer las cosas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Este ejercicio se llama el mapa corporal. No se preocupen, al finalizar les voy a pasar las diapositivas, así que lo pueden ahí revisar con calma. Por el momento, concéntrense en el ejercicio. Muy bien. Todos cerramos los ojos un momento. ¿Sí? Cerramos los ojos por un ratito para hacer el ejercicio. Los que puedan, los otros que puedan ir prendiendo sus cámaras también lo hacen para poder trabajar con ellos Cámara y también. no veo nada. Está cerrada de acá. Sí. ¿Sí? Nos acomodamos en el ambiente donde estamos, nos conectamos con la respiración, solo respiramos por un momento. Muy bien. En ese sentido, les pido que traigan a su mente una situación reciente que haya generado ansiedad leve o moderada en sus vidas. No trabajaremos para este ejercicio con experiencias traumáticas intensas, solo alguna situación cotidiana que te haya generado cierta activación. Ten enfocado en tu mente esta situación reciente que te haya generado un poco de ansiedad. Muy bien. Ahora lleva la atención al cuerpo. Deja de pensar por un momento en la situación y solo enfócate en el cuerpo. Presta atención a tu cuerpo. Y mientras estuviste recordando esta situación leve, moderada, trata de identificar alguna sensación corporal que tiene que ver con esta ansiedad. Revisa si de repente tu respiración se aceleró un momento, tu corazón aumentó, tu cuello estaba tenso o está tenso al recordar la situación, moviste tu pie,
había como un pequeño nudo en el estómago. Observen detalladamente qué partes de tu cuerpo registraron la sensación de ansiedad. Una sensación de frío de repente a nivel de temperatura, o en los pies, un hormigueo, un temblor. Observen. Al recordar esta situación incómoda o de ansiedad, ¿cómo aparece en mi cuerpo? Mi respiración de repente cambió, hubo un dolorcito en alguna parte de la cabeza o en mis ojos. Hasta trata de registrar la intensidad, la forma de esta sensación. El tamaño es grande, pequeño. Hasta imagina que tuviese un color. De repente la sensación del dolor en el estómago tiene un color medio amarillento o medio eh, marrón. Muy bien. Ahora van a lentamente abrir los ojos y van a dibujar una pequeña silueta. Este es un ejemplo. Van a dibujar una pequeña silueta de ustedes y dentro de la silueta, con diferentes colores, van a representar las sensaciones corporales que aparecieron tras el recuerdo de esta situación que te genera ansiedad. De repente, en las manos, entonces lo pintas en las manos, pero hasta la forma del trazo, el tamaño, la forma, el color, todo importa aquí, todo es importante. Si lo sentiste fuerte, entonces lo aprietas más fuerte. Si fue ligerita, lo haces más suavecita. Y si era más caótica, más como que desorganizada, las haces diferentes trazos. Entonces, van a empezar a hacerlo y representar en las diferentes partes de tu cuerpo, pero a través de un dibujo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todos nos podemos hacerlo. Y luego vamos a ir a la segunda parte. Vamos, unos 5 minutos para trabajarlo. Recuerden, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pueden prender su audio y escribirlo. ¿Sí? Muy bien. Y, y si alguien de repente quiere hacerlo más práctico, lo hace como yo, miren. Agarran el paint, los que
los que tienen a la mano, y también lo pueden hacer desde ahí. Interesante. Mónica dice, el no dormir, ¿cómo lo represento? A ver, recuerda, cuando tú no duermes, ¿cómo se registra en tu cuerpo, Mónica? De repente se registra en los ojos, de repente se registra en, en alguna parte específica de tu cuerpo, en los hombros. Traduce la sensación de no dormir con un registro corporal. De repente los ojos los siento muy cansados. Esa sensación de cansancio, ¿cómo lo pintarías en tu cuerpo? Entonces, de repente yo aquí, vamos a imaginar que yo soy el paciente, ¿sí? Como paciente, de repente, tengo esta sensación que en los ojos los siento como cansados. Entonces, ¿cómo lo sientes? Cansados, hundidos, ya lo voy pintando. Como un círculo, de repente, ¿no? Lo siento así, como si fuese una espiral. Estoy cansado. Muy bien. De repente otro de ustedes dice, a mí me pasa que siento una sensación en la boca de mi estómago, una sensación fuerte en la boca de mi estómago, como que me estuviera, como si tuviera punzadas, como si fuesen agujas en todo mi estómago, cuando empecé a recordar la escena. Y es como que de color medio violeta, violáceo. Otros dicen de repente, no, en mi caso, yo sentí como algo como de pánico aquí en mi pecho, algo que estaba apretado y no podía salir. Y era fuerte, y lo represento de repente de rojo. Aquí la idea es que representes a través del dibujo, con los trazos, el movimiento, el color, lo que sientes. Otros dicen de repente que sienten como que cositas de electricidad, como punzadas de electricidad en sus hombros. Otros de repente sentían sus manos cálidas, muy, como que muy calientes. Entonces lo representas con lo que tú estés asociando al color, lo que para ti representa. Eso es lo más importante aquí. Otro era como que tenía un nudo en la garganta. ¿Y cómo es este nudo? Es apretante, es como que me aprieta, parecido a la sensación que tenía en el pecho. Muy bien. Para cada uno de ustedes se representa diferente. Lo que tú tendrías que preguntarte, Marilu, sería, me sentía frustrada, ¿ok? Cuando me siento frustrada, ¿qué pasa en mi cuerpo? Cuando estoy frustrada, hago mis puños como que los pongo fuerte, mi cabeza empieza a dolerme. Cuando recordé la escena, la frustración, ¿dónde se ubica en mi cuerpo?
¿En qué parte? Recuerden que uno de los lugares donde se aloja la experiencia traumática es en el cuerpo. Es uno de los pilares y uno de los más importantes para la recuperación emocional, para la recuperación y regulación emocional. Y lo primero que necesita hacer la persona es reconocer en qué partes del cuerpo se ha quedado alojada la experiencia traumática. Ajá, muy bien. Entonces, por ejemplo, Mari dice, su respiración se agita. ¿Dónde sientes que la respiración está agitada? ¿Lo sientes en el pecho, en la nariz, de la nariz al pecho? Y es como entrecortada, acelerada. Eso lo representas en el dibujo. El movimiento. Busca representar como el movimiento de estar agitada. Represéntalo con un color. Si tuviera que representar con un color mi respiración agitada, ¿qué color sería? ¿Y cómo sería el movimiento? Ujú. Muy bien. En caso de Marilu, está bien. Represéntalo en los dientes y en tu espalda. Haz trazos, movimientos, usa colores para representar esto. No le coloques una estructura, como que amarillo significa esto. No, de frente, no es como que lo primero que se te venga. Ajá, muy bien, eso represéntalo en tu dibujo. Eso que están diciendo, eso represéntenlo. Muy bien. Es importante que coloquen el trazo, la forma, la intensidad. Muy bien. Ajá. Los que van terminando, van como levantando su manita o van mostrándome para poder saber quiénes ya van terminando, como que muestran su dibujo. Muy bien, genial, Néstor. ¿Quién más lo tiene? Déjenlo ahí para verlo. Ajá. ¿Quién más? A ver, lo tiene. Excelente, excelente. Genial. Gracias, Néstor. Gracias, Mónica. Enfóquense en mirar el proceso. Muy bien. A ver, ¿quiénes más? Levanten su campanita para saber quiénes más han estado trabajando. Muy bien, Marilú, por ejemplo, ¿no? En sus dientes y en la boca quise decir muchas cosas verbales, pero la persona con quien hablé no me comprendió y fue tajante. Entonces, dibuja la intensidad y la forma en cómo tus dientes y tu boca no pudieron expresar lo que quisieron expresar en su momento. En forma, como a modo de trazos, a modo de círculos, el color. ¿Qué color representaría aquello que quiero expresar y no puedo? ¿Cómo sería la forma? De repente es como que una espiral que va hacia adentro, no hacia afuera. De repente es un zigzag que ve mis dientes y mi boca. Todo eso represéntenlo.
Muy bien. Y con esto vamos a ir a la segunda parte. Todavía falta una parte más. Ujú. Entonces vayan viendo. Los que ya han terminado, observen, observen su dibujo. ¿Qué zona te llamó más la atención? Ahora que estás viendo tu dibujo, ¿qué zona te llamó más la atención de lo que has hecho? ¿Qué emoción podría estar más relacionado con esa activación? Ahora que lo miras mejor, con el color, la forma, el trazo, ¿qué emoción podría estar relacionada con esa activación? Y lo más importante, ¿qué parece necesitar esa parte del cuerpo? ¿Qué es lo que tú te das cuenta que necesita esa parte del cuerpo? Quizás necesita protección, escucha, comprensión, expresión, límite, expansión, protección, cuidado. Observa eso. ¿Qué necesita? Por favor. Ahora que pudieron identificar dónde y cómo aparece la activación en el cuerpo, vamos a observar que el cuerpo también puede construir recursos de regulación y de sostenimiento. Es por eso que te voy a pedir ahora que agregues dentro o alrededor de la silueta de aquello que ayude al cuerpo a sentirse un poco más sostenido, contenido o regulado. Quiero que trates de ver qué podrías hacer, qué podrías dibujar dentro o alrededor de esto que has dibujado, de esta silueta que has hecho, para ayudar a que el cuerpo se sienta más como sostenido, más cuidado, más contenido o regulado. ¿Sí? Observa también si existe alguna parte del cuerpo que de repente se sienta así más estable y más tranquila, más firme o hasta más respirable. Y de repente dibújala también, esa parte del cuerpo que se siente sí más estable. Si te es difícil encontrar qué puede ayudarme a estar más estable en el dibujo, a través de un trazo, un dibujo, un movimiento, pregúntate si la respiración pudiera aparecer en el dibujo, ¿cómo se vería?
de repente con colores más suaves, formas de determinada manera, trazos más delicados, etcétera. De repente necesita más límites, de repente tu cuerpo necesita mayor espacio, protección, mayor cuidado. Entonces, represéntalo. Ahí en el mismo dibujo representa esa protección. De repente necesita mayor expresión, represéntalo ahí. O mira, o piensa si existe alguna sensación corporal que pueda generar, no sé, alivio. De repente esa parte está muy caliente, le pones algo que ayude a enfriarla. De repente está muy tensa, ayúdale poniéndole algo que la alivie o la relaje. De repente está descuidada, ayúdale algo que la proteja. O de repente está como que con miedo, ayúdale a algo que la sostenga. O algo, o alguien. Por ejemplo, Mónica dice, ¿no? Sentirme saturada es una emoción. El sentirte abrumada, saturada, se refleja en una parte del cuerpo. Lo que tú tienes que conocer primero es qué me produce, cómo se refleja en mi cuerpo el sentirme saturada. Hay una presión en el pecho, de repente todo mi cuerpo se siente débil. Eso represéntalo en el dibujo. Primero necesitas representarlo, verlo. A veces verlo desde afuera ayuda a mirar más adentro. El sentirte saturada o abrumada es un registro más sensorial. Lo que tienes que conocer es detrás de eso que hay. Hay estrés, hay ansiedad, hay miedo, hay molestia. Ese sería el estado emocional. Muy bien, vayan terminando. Y los que van terminando su dibujo, ya con la parte de reparación, lo van mostrando también. Ah, mira, interesante. Aquí Néstor ya va mostrando en su dibujo que ayudaría a equilibrar, a regular lo otro. Muy bien. Ajá. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya está. ¿Quién más? A ver, puede enseñar su dibujo de repente, lo que hayan hecho, para ver qué necesita tu cuerpo para regularse. Sofía, por ejemplo, ahí está mostrando también. Ajá. Muy bien, interesante también. Ahí noto unos árboles. Ajá. Noto algo como que objetos, ¿no? Noto objetos ahí alrededor. Muy bien. Como que todo aquello que ayude a regular lo que le pasa a la experiencia corporal. Entonces, vayan mirando ustedes qué cosa es lo que su cuerpo necesitó. De repente su cuerpo necesitó más límites, calma, apoyo, respiración, un sostenimiento. ¿Qué es lo que necesitó su cuerpo? Eso escríbanlo en el WhatsApp. Lo que tu cuerpo necesitó, lo que te diste cuenta que tu cuerpo necesita para regularse.
No, recuerda que hemos hecho un trabajo artístico. El trabajo artístico es solo dibujo. Aquí por temas metodológicos, escríbelo para saber aquí cuál fue, qué necesitó tu cuerpo en el dibujo para regularse. Ajá. Por ejemplo, Néstor menciona la alegría. Ajá. Necesita complementar con la energía expansiva. Néstor habla de la alegría, ¿no? La alegría tiene que ver con movimiento, con expansión, con espontaneidad. Cada uno de ustedes necesita algo distinto y y la mejor manera de poder verlo es a través del dibujo. Es una de las formas para poder verlo. Marilú, por ejemplo, habla acerca de la naturaleza, el contacto con la naturaleza. Entiendo que su cuerpo lo que necesita es estar en contacto con lo exterior, con la sensación, con el registro exterior, olores, colores, y también hay una respuesta de soltura. Masaje corporal tiene que ver con la soltura, con la flexibilidad del cuerpo. Probablemente hay una parte que está tensa, que está rígida, que no permite avanzar. Quizá lo que necesita es amplitud, flexibilidad. Todo esto se refleja en el cuerpo, miren, y también en la vida. Es que el trauma relacional no solo deja heridas en la historia, también organiza la manera en la que el cuerpo siente. El sistema nervioso responde y la persona aprende a vincularse consigo misma y con los demás. La terapia va a empezar cuando la experiencia deja de vivirse en soledad y puede ser reconocida, sostenida y transformada en un vínculo seguro. Solo ahí el trauma empieza a recuperarse. Cada uno con su matiz distinto, cada uno con su forma distinta de cómo necesita regularse. Pero el trauma relacional empieza desde el cuerpo y termina desde la conexión con el otro. Algunos van a necesitar una regulación interna, otros van a necesitar una regulación externa. Ujú. Joana, por ejemplo, aquí decía que a ella le sudaban las manos y sentía frío y calor a la vez. Le dolía el pecho y se asustó. Le daban mareos y siente que no puede respirar bien cuando tiene un episodio de ansiedad. Y más porque estoy sola en mi espacio. Sí, eso pasa. Cuando estamos cargados por energía está inestable, va de un lugar a otro. Es como que está dispersa. Lo que necesitas, probablemente, tú mira en el dibujo, ¿no? Antes que yo te lo diga, de repente tú mira en tu dibujo que hiciste, qué es lo que necesita tu cuerpo. Si cambia el calor al frío constantemente y que hay una intensidad en algunas partes de tu cuerpo, como el pecho, cada respuesta del organismo es un aviso. Míralo como una señal. Es como que el cuerpo te está diciendo, mírame, estoy aquí, te necesito. Es como que a veces lo vemos como lo malo, como lo negativo, pero a veces también hay que mirar qué sucede en mi cuerpo, qué me está queriendo decir, que yo no le presto atención. Cuando no respiramos bien, por ejemplo, hay que mirar, si no respiramos bien,
porque tomamos mucho oxígeno o porque no hay un equilibrio entre recibir y entre soltar. Por ejemplo, hay un corte en nuestra respiración. Todo lo que sucede en la respiración también me sucede en la vida. Mirar si también soy de las personas que toman mucho del mundo y no hacen un filtro o les cuesta soltar. Hay que mirar por dónde está el tema, por dónde tenemos que anclar. Dijiste algo importante, ¿no? Estás sola en tu espacio. Entonces, mirar si lo que necesitas es soporte de afuera, quizás, más que soporte de adentro, en este momento. Necesitas regulación externa. Ujú. Y ahí es donde a veces de repente necesitamos la ayuda de un otro para ser sostenida, para ser sostenido también. Ah, mira, ve, interesante, Joana, justo lo que yo decía, ¿no? A ti te cuesta soltar y soy muy sensible a las palabras de las personas que me importan. Ah, mira, justo coincide con con la información que me vas diciendo. Interesante, porque eso tiene que ver mucho con la respiración. Mira, un aspecto importante que necesitas trabajar, esto se llama límites. Es aprender a establecer límites con el entorno. Aprender a soltar lo que yo no puedo sostener. Aprender a dejar ir aquello que yo no puedo, que no está en mi capacidad de poder tomar del entorno. Bueno, ¿cuál es el enfoque? Me preguntaron. El enfoque que yo trabajo es la terapia gestal humanista y el enfoque de trauma relacional. Son los dos enfoques que yo trabajo, principalmente para acompañar a personas que sufren o que viven experiencias ansiógenas. El ejercicio del mapa corporal, úsenlo, aplíquenlo y acompáñenlo con otras personas. Así como este, van a haber varios otros recursos que ustedes van a aprender si se animan a ingresar a este curso formativo de herramientas clínicas terapéuticas. Si están interesados, van a aprender estos y varios recursos más a lo largo de todos los 4 meses de formación, tanto en ansiedad, depresión, adicciones, TLP. Todas estas semanas estamos haciendo un cúmulo de actividades para promover justamente la salud mental en base a estas temáticas. Muy bien, interesante, Elizabeth. A veces no todos funcionan con la vía, con la vía eh, del dibujo, del arte. Otros funcionan mejor con la vía de la fantasía. Otros funcionan mejor con la vía corporal y otros funcionan mejor con la vía verbal. Son muchos y múltiples los recursos que podemos usar para trabajar en el acompañamiento de experiencias traumáticas. Yo utilizo, por ejemplo, el teatro. El teatro me ayuda mucho para resignificar escenas difíciles que la persona ha vivido a lo largo de la vida. Otras veces utilizo el arte, otras veces utilizo el trabajo corporal. Va a depender mucho de la persona y qué tipo de vía es la que mejor se adecua a esa persona. ¿Sí? Muy bien. Bien, chicos, agradezco mucho su tiempo y su espacio de haber estado en este ambiente. Ya por interno vamos a ir mandándole la información de las siguientes conferencias que aperturaremos en las siguientes semanas. ¿Sí? Ya por interno les enviamos la información también completa. Cuídense mucho y un abrazo para cada uno y para cada uno de ustedes también. Gracias, profe. Buenas ¿Sí? noches.
Gracias. Cualquier cosita, ya por el WhatsApp que tenemos, yo voy respondiendo las dudas que también ustedes tengan. ¿Sí? Cuídense mucho, un abrazo. Gracias, linda noche. Gracias, buenas noches. Hasta luego, cuídense mucho.